Ok, pues bueno, ¿te acuerdas lo que vimos la vez pasada? Fue dos tipos diferentes de modelar una población, ¿no? Que Sí, era la forma de competencia y de torneo, ¿no? sí. Entonces habíamos dicho que en la competencia de torneo era mejor para los individuos porque como siempre había uno que se reproducía, pues siempre había chance de que la población como que eh, Equilibrará, ¿no? ajá, exactamente, ajá, se equilibrara. Y entonces, digamos, para ellos era muy bueno porque siempre tenía un comportamiento bonito, el crecimiento de la población, pero matemáticamente era aburrido, ¿no? Siempre pasaba lo mismo. Y en el caso de la de competencia, pues ahí era un poquito más desordenado el asunto, ¿no? Como si había muchos, como que se peleaban entre todos y todos se mataban y así, pues Ujú. entonces era muy fluctuante lo que pasaba con la población. Y eso los hacía muy sensibles a efectos como em, ¿cómo se dice? De que se pudieran em, extinguir, ¿no? Por cualquier cosita, pero pues era más fácil, más interesante matemáticamente ver eso. Entonces, pues ahorita lo que vamos a hacer es ver qué pasa con un modelo de estos de competencia, el más sencillo, y esto se extiende a todos los demás. Ok, Bueno. Entonces, uno de los modelos más sencillos de competencia es la ecuación logística discreta. Ok. Y habíamos visto antes en general em, con dos parámetros, pero ahorita vamos a simplificarla un poquito, que simplemente es renormalizar la ecuación. Entonces, es lo mismo, nada más. Hacíamos un cambio de variable por ahí ya. Y haciendo esto, pues vamos a tener que la ecuación es xn más 1 por rxn, 1 menos xn. Ok, entonces antes teníamos una n por aquí metida, así entre n. Pero bueno, podemos definir a la x nueva como xn entre n y ya, absorber esa n por ahí. Entonces no hay problema. Bueno, entonces vamos a considerar para este caso r un parámetro entre 0 y 4. Ujú. Y vamos a considerar la condición inicial en 0 y 1. Ajá, esto es para que el modelo se comporte de buena forma y para que sea realista. Ujú. Fuera de estos rangos, pues hace cosas poco realistas y además, pues difíciles de demostrar. Entonces, así nos vamos a quedar por ahora. ok. Ok, ahora esto, esta ecuación es ecuación de competencia, bueno, ¿cómo se dice? Sí, de competencia. O sea, no de concurso, porque esto, primero que nada, no tiende a un número fijo positivo cuando x tiende a infinito, ¿no? Cuando x tiende a infinito, tenemos aquí un término x cuadrada, entonces esto tiende a menos infinito. Esa es una razón. Y la otra razón es que recuerda que para que fuera de torneo, necesitábamos que siempre fuera positiva la derivada, ¿no? Y en este caso, si x es muy grande, la derivada de esto es negativo, porque otra vez esto es lo que domina, y entonces vamos a tener ahí un menos 2x de la derivada, ¿no? Sí, Entonces va a ser negativo. Bueno, pues entonces es de competencia y pues vamos a hacer el análisis para saber qué es lo que está pasando. Entonces esto es g de x, la parte derecha. Ok. Y entonces, primero tenemos que calcular los puntos de equilibrio, como siempre. Bueno, y esto recuerda que debe cumplir x estrella igual a g de x estrella. Esto es una estrella. Ok. Bueno, pues entonces tenemos que resolver x estrella igual a rx estrella 1 menos x estrella.
Ok, entonces aquí, como siempre, en estos modelos poblacionales, pues vemos que x1 estrella igual a 0 es solución, porque pues si esto es 0 y esto es 0, pues 0 igual a 0 y se cumple la igualdad. Ujú. Ok, entonces si x estrella es distinto de 0, pues eso nos permite dividir entre ambos lados y nos queda 1 igual a r por 1 menos x estrella. Ok, entonces tenemos 1 entre r igual a 1 menos x estrella y luego x estrella, lo voy a poner en rojo. Sí, A ver, x2 estrella igual a 1 menos 1 entre r, o lo podemos escribir como r menos 1 entre r. Y ya no hay más porque es cuadrática nuestra ecuación. Pues solo tiene dos raíces. Bueno, ahora aquí recuerda que les había dicho en la clase pasada que si nuestro modelo era biológicamente, estaba bien hecho biológicamente hablando, entonces no podemos tener soluciones de equilibrio estables cuando el valor no tiene sentido biológico, ¿no? Entonces, no tiene sentido biológico cuando es negativo si estamos hablando de una población. En este caso, fíjate que es negativo si R es menor a 1, ¿no? claro. Ujú. Entonces, esto solo tiene sentido biológico si R es mayor a 1, este de aquí, ¿no? O sea, matemáticamente existe siempre, pero biológicamente solo podemos hablar de él cuando R es mayor a 1. Entonces, debe haber algo que pasa ahí cuando R es igual a 1 para que no podamos alcanzarlo cuando no tiene sentido. Si está bien hecho el modelo, obviamente. Bueno, entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es derivar el lado derecho, ¿no? Derivar g de x. Entonces, g de x es rx por 1 menos x. Entonces, g' es r por 1 menos x más rx por menos 1, ¿no? Ujú. Entonces, esto es r menos rx menos rx. Y esto es r menos 2rx. ¿Ok? Y esto es r por 1 menos 2x. ¿Sí, no? Sí, sí. Ok. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir. Sustituir en cada punto de equilibrio. Ok. Entonces, primero, g' en x1 estrella. Esto es g' en 0. Y tenemos simplemente r por 1 menos 0, pues es r. Ok. Y Ujú. entonces, pues aquí ya aplicamos nuestro criterio, ¿no? Como siempre, nuestros parámetros van a ser positivos porque es algo biológico. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuándo es esto estable? Cuando x1 estrella igual a 0 es estable, usando nuestro criterio. Cuando R es mayor a 1. Exactamente. Entonces, cuando r es menor a 1, porque suponemos que es positivo, entonces no nos importa la parte negativa. Y al revés, ¿no? x2 estrella es inestable si r es mayor a 1. Ok, entonces ya vemos que hay una relación aquí entre el criterio de estabilidad aquí y el realismo de esta. Ok, bueno, ahora 4. Ah, perdón, nos seguimos en sustituyendo en cada punto de equilibrio. Ok, ahora g' en x2 estrella es g' en r menos 1 entre r, ¿no? Sí. Ok, entonces sustituimos aquí. Ujú. Es r por 1 menos 2 r menos 1 entre r. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar. Me queda r menos 2 y se va con este, ¿no? Ujú.
R menos 1. Esto es R menos 2R más 2. Ok. Y esto es R, no, es 2 menos R, ¿no? Ok. Y ahora sí, R es positivo siempre, ¿no? Pero si R es muy grande, esto se puede hacer negativo. Entonces aquí sí tenemos que poner el valor absoluto porque se puede hacer negativo aun cuando R es positiva. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos que X2 estrella es estable si 2 menos R en valor absoluto es menor a 1. Ok, y ahora si quiero tener una mejor expresión, ¿qué tengo que hacer? Como para ir simplificando esta expresión. Pues aplicamos la definición de valor absoluto, ¿no? Ponemos menos 1 mayor a 2 menos R mayor a R y de ahí ya podemos encontrar las cotas. Ok, era menor, pero sí, Ah, sí, como sí, tú sí, así. dijiste. Ujú. Bueno, pues como R está ahí negativo y R es un parámetro positivo, voy a multiplicar todo por menos 1 y recuerda que eso cambia Ujú. de lado a desigualdad. Entonces tengo 1 mayor a R menos 2 mayor a menos 1. Ok. Y ahora pues simplemente sumo 2. Entonces 1 más 2, 3 mayor a R mayor a 1, ¿no? Ok, y aquí pasa lo mismo que pasaba con el modelo de Ricker la vez pasada, en la cual tenemos lo que creemos, bueno, lo que era obvio que iba a pasar, que para que sea estable tiene que tener sentido biológico, entonces tiene que ser R mayor a 1, pero después se vuelve otra vez inestable, ¿no? Porque si pasa, o sea, cuando tenemos R menor a 1, el 0 es estable y solo podemos ir a R, ¿no? Después vamos aumentando R y cuando R es mayor a 1 se vuelve estable, que era lo que nosotros predecíamos, ¿no? Pero después, cuando R es 3, se vuelve otra vez inestable. Ujú. Entonces ya no hay una convergencia a este punto de equilibrio, al X2 estrella, para muy grandes. Ujú. Y esto pasa justamente porque hay esta competencia muy fuerte. Entonces, si R es muy grande, quiere decir que se reproducen mucho. Entonces, de pronto va a haber una explosión muy grande de individuos que van a empezar a tener una competencia súper fuerte y eso no es bueno para ellos. Mm. Bueno, además, la derivada evaluada en este punto de equilibrio nos da esto. Entonces vamos a recordar que G' en X2 estrella es 2 menos R. Y este es el lambda, ¿no? Ese como la, Ujú. el factor que está multiplicando ahí a la ecuación linealizada, ¿no? Y habíamos dicho que si lambda es negativo, pues entonces íbamos a tener oscilaciones en la solución. Entonces también estaría bien saber cuándo tiene estas oscilaciones, porque esto no pasa en el caso de los modelos de torneo, siempre se van así como suavecito. Entonces queremos saber cuándo hacen cosas diferentes al modelo, bueno, al modelo de torneo, que es como nuestra referencia. Entonces, ¿cuándo pasa que el lambda es negativo y hay oscilaciones? Pues cuando sea mayor a 2 y menor Exactamente. a 3, ¿no? Bueno, siempre cuando sea mayor a 2, esto va a ser negativo y van a haber oscilaciones en la solución. Pero lo que tú estás diciendo es cuando lambda es mayor a 2, pero menor a 3 va a ser estable, pero van a haber oscilaciones. Ujú. Ujú. Entonces le voy a poner aquí ambas cosas y ya. Entonces, si R es mayor a 2, vamos a tener oscilaciones, siempre. Ahora, si R es mayor a 2, pero menor a 3, va a haber oscilaciones, pero va a ser estable. Entonces, lo que va a pasar es que va a oscilar la solución y luego ya se va a ir al punto de equilibrio y ya no va a pasar nada. Ujú. Y bueno, si R es mayor a 3,
siguen habiendo oscilaciones, pero ahora es inestable. Entonces va a pasar algo diferente. Ujú. Sí, Entonces, ¿hasta ahí todo bien? sí, todo bien, todo bien. Ok. Bueno, pues entonces, antes de seguir con las cuentas, vamos a ver unas simulaciones, pero para entender las simulaciones, primero hay que entender bien de qué manera interpretamos esas simulaciones. Ujú. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para saber cómo interpretar gráficas de soluciones. ¿Ok? Ok, Entonces, algo importante para poder caracterizar las soluciones es poder distinguir em, si algo se comporta como es una solución, ¿no? Eso es lo que quiero decir con algo, una función, pues. Se comporta como una exponencial, ¿ok? O una ley de potencias. Ujú. Esto es importante en las ecuaciones no lineales, porque en las lineales ya vimos que era exponencial siempre, ¿no? Entonces tenemos una forma cerrada de la solución y entonces ahí simplemente vemos y ya, ¿no? Pero en las soluciones no lineales, pues no tenemos una expresión. Bueno, en casi ningún caso tenemos una expresión cerrada, entonces no podemos comparar. Entonces lo único que podemos hacer es gráfica y tratar de identificar cuál es el comportamiento. Ujú. Porque no tenemos una expresión cerrada. Entonces, pues si queremos ver si crece o decrece como una exponencial o crece o decrece como una ley de potencia. ok. Y además nos gustaría saber con qué exponente o con qué potencia está creciendo o decreciendo. Esto se puede ser importante para ya las aplicaciones a la biología. Ujú. O a la física. También es muy común en física. Ok. Entonces, pues ahora sí, ¿de qué manera puedo identificar esto? Puedo decir con certeza que algo se comporta exponencialmente o como ley de potencias. ¿Te acuerdas? No, no recuerdo bien. Recuerdo que podíamos hacerlo mediante las expansiones de Taylor, que ahí podríamos identificar si se comportaba como una exponencial o una ley de potencias, pero es lo más que bueno, que me acuerdo. Bueno, aquí lo que queremos es, yo voy a tener una colección de puntos, bueno, una gráfica, pues. Tengo una Ajá, gráfica de una función porque hice simulaciones o porque tengo un experimento. Ujú. Y tengo los datos. Entonces, gráfico y quiero saber si esa gráfica se parece a una exponencial o una ley de potencias, pero de una manera, o sea, de una manera gráfica, pero robusta, o sea, que yo pueda de verdad convencer a la gente de eso, gráficamente. pues así a grosso modo, pues intento hacer como una, ay, ¿cómo se le llama esto? Ah, se me fue el nombre. Bueno, se hace lo mismo que con la lineal, pero ahora con la exponencial, ¿no? O sea, graficas en log, ¿no? O sea, en log o bueno, tratas de hacer una lineal, pero con la log, ¿no? Algo así. Exacto. Sí, sí, sí. Queremos que se haga una línea, pues, Sí, sí es lo que exacto. queremos hacer. Olvidé el nombre. No, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a suponer que tengo algo que se parece a una exponencial. Entonces Ajá, tengo y igual a k e a la x. Bueno, no es un igual igual, ¿no? Es más o menos lo que quiero ver si se aproxima. ¿Ok? ajá. K e a la, le voy a poner aquí gamma, ¿ok? Gamma x. Ok, entonces, para transformar esto en una línea recta, ¿qué hago? Pues aplicas el logaritmo Ok, a la entonces vuelta. logaritmo de ambos lados. Pues sí, ¿no? Ok, sí. Ten más confianza. Sí, sí, tiene que ser en ambos lados. Bueno, entonces aplico logaritmo, ¿no? Entonces Sí, esto
voy a cambiar el aproximadamente por igual, para que no nos esté molestando. Ok. Entonces, logaritmo natural de y es logaritmo natural de k e a la gamma x. Ok, ¿y ahora qué hago? Después de esto. ¿Cómo se llama? Aplicas propiedades del logaritmo. Ujú, Puedes sacar el gamma, el gamma X. ok. Bueno, pasito a pasito, ¿qué hago Bueno, sí, primero? sí, sí. No, es Igual, el gamma X, ¿no? ¡Ay, se me fue la cabra! Me está yendo la cabra, perdón, disculpa. no, no te preocupes. Oh, Pues, propiedad de logaritmo también. Logaritmo del producto es suma de sí, logaritmos. es la suma de los logaritmos, sí, perdón, discúlpame. Sí, la suma de No, los logaritmos y luego ya después, ahora sí, aplicas el logaritmo de a la X, pues sale gamma X. ok. Entonces, primero, logaritmo del producto de k por e, pues es Ujú. la suma del logaritmo de k más el logaritmo de e. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. Ahora Y sí, ahora, del otro lado, ujú, se deja cancela. solo al gamma X, se cancelan la. Ujú. Entonces así. Ajá. Ok. Ok, y ahora voy a hacer nada más un cambio de variable. Bueno, les voy a cambiar de nombre. Les voy a decir m es logaritmo natural de k y b es gamma. Ok. Ok, Esto es no al revés. Ah, así. Ok. ok. Entonces b más mx. Eso ya es una ecuación de una recta, ¿no? De una línea, sí. Ujú. Sí. Pero aquí sigo teniendo logaritmo natural de ella. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiarle el nombre, ¿no? Esto es y mayúscula. Ujú. Entonces lo que podemos ver es que en el eje X tengo que graficar X. Ujú. Pero en el eje Y lo que tengo que graficar es el logaritmo. Entonces, ¿cómo se dice? En escala logarítmica. Es lo que tengo que hacer. Logaritmo en Y nada más. Y lineal en X. Loglin. Pues aquí lo voy a poner de manera explícita. Entonces, graficando en log lineal, la exponencial se vuelve una recta. Ok. Y lo que es todavía más útil es que la pendiente de esta recta va a ser el exponente del exponencial y, bueno, ¿cómo se dice? El corte en las abscisas, ¿no? ¿Es la ordenada al origen? Ah, sí, ándale. Ajá. Ujú. Nos dice, bueno, es el logaritmo de lo que está multiplicando por aquí. ¿No? Entonces, esto sirve mucho para poder hacer ajustes también de datos, ¿no? Si tienes ahí unos datos y descubres que es un exponencial, pues puedes saber muy fácil quién es el exponente y quién es el factor. Nada más graficando ahí en Loglin. Entonces, es súper útil hacer esto. Porque es más fácil ajustar una recta, ¿no? Que ajustar una cosa así. Bueno, Sí, sí. ahora ley de potencias, ¿ok? Ok. Entonces, una ley de potencias es una función y igual a kx a la gamma, sin la exponencia. Bueno, entonces yo otra vez quiero convertir esto en una recta. Y entonces para ir un poquito más rápido, aplico lo que tú me dijiste antes, ¿ok? Que era aplicar el logaritmo de ambos lados. Entonces es el mismo principio. Entonces pongo logaritmo natural de y es el logaritmo natural de kx a la gamma. Ok. Entonces igual que antes, aplico la ley de la propiedad de logaritmos. Esto es logaritmo natural de k
más logaritmo natural de x a la gamma. Ok. Pero ahí todavía no está lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hago para simplificar esto a una recta? Pues existe una relación, ¿no? Entre el log y el logaritmo. Es que este ln es el logaritmo neperiano y el otro log, hay una relación entre el logaritmo sobre una base numérica y el logaritmo, ¿cómo se llama? Bueno, sobre, no sé si lo Ajá. por ahí. No, más bien hay que aplicar otra propiedad del logaritmo. Ahora la, con el Ah, exponente. pues sacas el exponente, o sea, bueno, lo bajas pues, o sea, sabemos que algo multiplicado por el logaritmo de x se puede meter como una potencia o se puede sacar, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a hacer eso. Más gamma logaritmo natural de x. Muy bien. Bueno, pues aquí ya está casi lo que quiero, ¿no? Entonces, lo único es que aquí tengo un logaritmo. Ujú. Pero pues es básicamente lo mismo, ¿no? Tengo una constante que voy a llamar b, que es el logaritmo natural de k igual que antes. Y Ujú. tengo otra constante m, que es esta gamma, ¿no? Entonces, pues lo único que voy a hacer es que defino y mayúscula como logaritmo natural de y igual que antes. Pero ahora x mayúscula es logaritmo natural de x. Entonces tengo y mayúscula es igual a b más mx, que es una recta. Otra vez. Sí. Ok, entonces pues otra vez, ¿no? Lo mismo de antes. B me dice cuál es esta constante y la pendiente me dice cuál es el exponente, igual que antes. Pero pues aquí tengo que graficar el logaritmo del eje X contra el logaritmo del eje Y. A diferencia de antes, ¿no? Que era directamente X sin sacar el Ujú. logaritmo. Entonces, una gráfica em, log, ahora sí, los dos ejes logarítmicos, convierte leyes de potencia en rectas. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que puedo identificar cómo crece o decrece una función rápidamente. Si es exponencial, entonces simplemente hago la gráfica log lineal y va a aparecer una recta. Si no es exponencial, si es ley de potencias, entonces hago log y entonces va a aparecer una recta. Y si no es ninguna de las dos, pues no va a aparecer una recta nunca, ¿no? Pero bueno. Entonces eso es lo que vamos a hacer para ver cómo se comportan nuestras soluciones. ¿Ok? Una pregunta, ¿existe Sí. alguna desviación en donde que nos digan dentro de este rango podemos considerar, ¿cómo se llama? Que es una ley de potencias o una ley o una exponencial? ¿Sí existe? Porque bueno, Em, estamos ahorita ajustando rectas, ¿no? ujú, Entonces va a haber como cierta dispersión ujú, en los claro. puntos. Bueno, em, no hay un criterio como tal, pero digamos, si tus barras de error son lo suficientemente chicas, o sea, si tienes bastante Ok, confianza en tus datos, entonces te puedo decir por experiencia, porque sí he trabajado con estos datos, que sí se ve bastante, o sea, a ojo se ve que es una línea. ok, Más bien, las desviaciones no tienen que ver tanto con los errores, sino con cómo se va curveando, ajá, cómo se va desviando de esa forma lineal. ok, Entonces, si tú ves que de verdad o sea, sí puedes ajustar una recta bastante bien, pues es así, ajá, es bastante seguro. Si ya ves que como que hay una parte como que se va haciendo así choquito, dices, uy, no, pues esto ya ok, no es eso, ¿no? ok, va. Ujú. Hay gráficas, y es muy, muy común en biología sobre todo, que hacen que son como rectas por pedazos. Como que vas a hacer log o log y vas a ver que hace como que se comporta como una recta así y luego como otra recta diferente. Oh.
Eso es muy común. Y eso quiere decir que sí se comporta como ley de potencias o como exponencial, dependiendo de qué es lo que estás graficando, pero con diferentes exponentes para diferentes rangos. Ajá. Entonces, como te digo, aquí la pendiente nos dice el exponente, ¿no? Sí, Entonces, claro. Ujú. si crece con cierta pendiente aquí y luego con cierta pendiente acá, quiere decir que la solución es una función extraña, que es como una exponencial o una ley de potencias, con un exponente al principio y con un exponente diferente al final. Decimos que hay una transición. Así como las transiciones de fase, Ujú. en este caso es una transición con X, que generalmente es el tiempo. Ok, Ujú. perfecto, sí. Sí. Es muy interesante, la verdad. Bueno, pues a ver, entonces vamos a hacerlo en la compu y ya vamos viendo qué pasa. Ok. ¿Sí lo ves? Sí. Ah, ok, entonces estoy en Júpiter. Pues supongo que Ujú. no te es tan ajeno. No, 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 para nada. Ah, ok, pues nada más voy a utilizar estas dos librerías, creo. Y lo primero que quiero que veas es cómo va cambiando este diagrama del cobwebbing con R, ajá, con los valores de R. Ya dijimos que hay varios casos, ¿no? Cuando R es menor a 1, el cero es estable. Cuando R está entre 1 y 3, el otro es estable. Y cuando es mayor a 3, es inestable, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve cada uno. Entonces, menor a 1, pues vamos a ponerle un medio, ¿no? Ok. Entonces aquí estoy graficando números del 0 al 1000, ajá, en el eje X. Y en el Ujú. eje Y, pues la parte derecha de esta ecuación, ¿no? Ok. Una de las gráficas. Y la otra es simplemente la identidad, porque los dos son lo mismo. Entonces vamos a ver cómo se ve con un medio. Ajá. Entonces, cuando esto es menor a 1, fíjate cómo en el rango positivo solamente hay una intersección, que es el cero, porque el otro anda por acá y ese no nos interesa. Ok. Luego, cuando R es exactamente 1, fíjate cómo el cero se vuelve tangente. Bueno, en el cero se vuelven tangentes ambas. ¿Ok? Ujú. Esto es muy importante. Cuando hay tangencialidad, generalmente es porque hay una bifurcación en el sistema. Ajá. Bueno, un cambio de comportamiento para todos. Sí. Bueno, luego vamos a poner algo mayor a 1, pero menor a 3, no sé, 1.7. Y aquí ves cómo ya tenemos la otra solución en los positivos, ¿no? Otra solución de equilibrio aquí. Ujú. Y ya no es tangente aquí, en ningún lado, de hecho. Ok. Y si ahora ponemos R mayor a 2, recuerda, con R mayor a 2 empieza a ser como oscilatoria la solución. Sí. Entonces vamos a poner 2.5, por decir algo. Aquí ves cómo ya empieza a cruzar cuando empieza a ser negativa la tangente en ese punto, ¿no? Ya empieza a ser decreciente la función ahí. Entonces eso nos indica que ya hay oscilaciones. Ujú. Y finalmente arriba de 3 vamos a ponerle 3.5. Otra vez, sigue cruzando en la parte negativa, pero ya, o sea, ya es muy negativa, ¿no? La pendiente. Sí. Ok, entonces eso es lo importante que ver. Bueno, y ahora sí vamos a ir viendo cómo se comportan las soluciones, ya no el diagrama este, las soluciones, para cada intervalo este que descubrimos en el análisis lineal. Entonces, bueno, aquí pues simplemente defino una función que me calcule las soluciones. Necesita una condición inicial, el valor del parámetro R y por cuánto pasos de tiempo necesito simular, ¿ok? Entonces, pues aquí en este sol voy a guardar la solución, la lista de valores de la solución. Ujú. ¿No? Le pongo un +1 porque quiero la solución, la condición inicial también. Entonces, para n igual a 0 también quiero. Ok. Y bueno, pues justamente la condición inicial es cuando n es igual a 0 ya. Aquí no hay Ujú. nada complicado.
Y luego, pues, itero, ¿no? Y entonces, la iteración iésima, pues es la anterior menos 1 por R, o sea, es la ecuación, ¿no? Sí. Y me regresa, pues, la lista de la solución y ya. Es bastante sencilla. Bueno, entonces, caso R menor a 1. Recuerda que en ese 0 es estable y el otro es inestable. Bueno, entonces aquí le puse un medio, pero vamos a ver qué se puede contar. Voy a comparar dos condiciones iniciales, a ver cómo se ven. Ujú. Y lo voy a hacer Ujú, por 25 pasos de tiempo. ujú, El tiempo, pues, es simplemente números del 0 a 1 hasta 25. ujú. Y pues aplico esta función que se llama log sgrow. Ajá, aquí está. Para las condiciones iniciales que puse. Ujú. Y Ok. bueno, pues las voy a graficar las dos y ya. Ujú. Sí. Una pregunta, esta es Sí. una cuestión de programación. ¿Por qué Ujú. pones endpoint true? Ah, porque la función linspace de NumPy nunca te hace una lista de números, pero nunca te pone el último punto, a Ah, ok. menos de que le pongas endpoint. Y si no Va. le pongo endpoint, lo que va a pasar es que como le pido em, números del 0 al 25, Sí, van a estar en el intervalo abierto, por así decirlo. O sea, no. no Bueno, van a ser. este sí está cerrado, pero el otro sí es abierto. Sí, sí es cierto, pero además no van a estar en los enteros, porque me va a poner 26 números que no incluyan al último, pero igualmente espaciados. Entonces lo va a poner ahí en medio de manera extraña Sí, 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 y cierto. quiero que sean enteros. Ok, ok. Ujú. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo se ve esto. Ok, entonces, digamos, a ojo se ve que es una exponencial. Pero recuerda que si creemos que es exponencial, pues lo que podemos hacer es graficarlo log lineal y ya. Entonces, por eso tengo esto comentado aquí, porque con esto convierto el eje Y en logarítmico. Ok. Entonces lo descomento y ves cómo es una línea recta, completamente recta. Entonces, pues ahí nos dice que es una exponencial. Y además, no se ve que haya, aunque aun cuando estoy graficando dos líneas, pues no se ve que haya diferencia entre ellas. Entonces, pues son casi la misma solución porque las condiciones iniciales son casi las mismas. ¿Ok? Ok. Ahora fíjate que si yo en lugar de graficar log lineal, hiciera log log, mira, voy a poner que ahora X sea Ujú. logarítmica. eh, uy, ajá. ¿Ves? Como ya no se ve como una recta. Sí, no se raro. Ujú. Ajá. Entonces, las exponenciales solamente se ven como líneas en log lineal. Si no es log lineal, entonces no. Se ve como otra cosa rara. ¿Ok? Bueno. Entonces, ok, ese fue el caso cuando tenemos R menor a 1. Entonces, cuando el 0 es estable, siempre vamos a tener un decaimiento al 0 y ya. Ajá. Muy rápido. Muy, muy rápido. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con R exactamente 1. Ujú. Aquí lo único que hago es que pongo una condición inicial aleatoria para que vean que no es que esté eligiendo una condición inicial específica, sino es lo que sea, se va a comportar igual. Simplemente por eso pongo así. Em, déjame ver. Antes voy a comentar esto y vamos a ver cómo se ve la solución así pelona. ¿Ok? Mira cómo decae esto. Y ahora mira cómo decae esto que no, cuando no lo pongo log. Pues más o menos se parecen, ¿no? Un poquito. Déjalo hago más chiquito. Solo que en el anterior se ve cómo converge más rápido a un número y en Exacto, el otro. Ujú. exacto. Pero digamos, si uno está escribiendo un artículo o algo donde tiene que ser riguroso,
alguien que estuviera comentando nuestro artículo podría decir, bueno, tal vez el exponente aquí es muy grande y el exponente aquí es muy pequeño, ¿no? Podrían decir eso. Y pues queremos ver si sí es cierto eso. Que simplemente el exponente es diferente ya. Que podría ser, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es primero graficar log lineal. Pues voy a descomentar esto. Y fíjate, sigue sin verse como una línea, ¿no? O sea, de todas formas tiene aquí como una pequeña curva. Sí, está medio curviadita. Ujú. Ajá. Mira, aquí se ve más con esta otra condición inicial aleatoria. Se ve más esta curva al inicio, ¿no? Sí, Entonces esto me dice que no es exactamente una exponencial, porque si no sería una línea recta. Entonces voy a poner la otra escala logarítmica. Y aquí tampoco se ve. Ay, es que lo había hecho aquí después. Ah, mira. Entonces aquí tampoco se ve tan claro nada. Ajá. Entonces aquí también se ve como curviadita, etcétera. Pero lo que voy a hacer para tener un punto de referencia es que voy a graficar una una ley de potencias exacta. Ujú, y luego la solución a un lado y vemos cómo se compara una con otra, ¿ok? ok. Bueno, entonces fíjate, aquí estoy calculando mi solución igual que antes, pero voy a graficar mi solución y luego una ley de potencias X, ajá, que yo me inventé por ahí. Ujú. Y vamos a graficarlas una al lado de la otra y vamos a ver qué pasa. Ajá. Entonces, fíjate que si yo grafico hasta 10,000, o sea, para tiempos muy grandes, fíjate cómo estas dos líneas son, em, ¿cómo se dice? Son Paralela. paralelas. Paralela, sí. Ujú. Aquí también puse una condición aleatoria, entonces no importa cuál es la condición inicial. Ajá, entonces al principio, pues es algo raro que no puedo caracterizar, pero para tiempos largos, ves que se hace una recta. Entonces para tiempos largos decae exactamente como una ley de potencias. ¿Sí? Y es lo que te decía antes. De hecho, aquí se ve hasta más bonito con esta condición inicial. Es lo que te decía antes. Hay una transición en la solución. Ujú. Entonces, para tiempos pequeños, la solución hace cosas extrañas. A esta región le decimos que es una región transitoria porque dura muy poquito tiempo, dura 10 pasos de tiempo nada más. Ujú. Y después ya alcanza como un comportamiento, ya como una función que conocemos, que es la ley de potencias. Ujú. Y además, dime. No, sí, 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 todo muy bien. Ok. Entonces, además, como las dos son paralelas, pues tienen la misma pendiente. ¿Ok? Y aquí si te fijas, lo que hice fue la potencia t a la -1. Entonces, puedo asegurar que para n's muy grandes, la solución se comporta como n a la -1. ¿Ok? Bueno, entonces esto es algo importante porque em, cuando las soluciones empiezan a comportar de un sistema dinámico en general, ajá, cuando las soluciones empiezan a comportar como una ley de potencias, decimos que tiene un comportamiento crítico o que está en un punto crítico. Y un punto crítico simplemente quiere decir un punto de bifurcación. Ujú. Porque como digamos, las cosas relajadas decaen exponencialmente a algo. Y ya. Ajá. Y si no está en ese punto de relajación, está en ese punto de cambio de estado, crece como una ley de potencias. Y el, el,
exponente de la ley de potencias también es muy característico. Entonces, no sé, la transición agua-gas tiene un cierto decaimiento, la transición de supervivencia a no supervivencia de una especie también tiene cierto exponente. Entonces es muy importante. Eso nos permite caracterizar qué está pasando físicamente o biológicamente. Ujú, Ok. ujú. Am, y aquí es también lo que te decía, bueno, los que les decía a todos, que cuando tenemos un eigenvalor igual a 1, pues no sabemos bien qué está pasando y no sabemos bien qué está pasando porque ya no se comporta como esta exponencial de la ecuación lineal, ya se comporta como esta ley de potencias que no es solución de la lineal, ¿no? Entonces hay un cambio muy, em, o sea, en el comportamiento de las soluciones que difiere mucho de la lineal, por eso no lo podemos usar. O no nos dice nada el análisis lineal cuando es 1 o menos 1. Bueno, entonces ahí ya dejamos el R igual a 1, vemos que es un punto de transición y se comporta rarito para n's distintas, n's grandes. Bueno, después dijimos que cuando R estaba entre 1 y 2, el lambda era negativo, entonces iba a haber oscilaciones, pero todavía estamos en el rango de estabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve. Ujú. Entonces, para 1.7 o para esta condición inicial no se ve muy bien. Uy. Ah, perdón, esto es antes de, entre 1 y 2. Sí, perdón, se me fue el lambda. Entonces, entre 1 y 2, el lambda es positivo todavía, porque el lambda era 2 menos R. Entonces, entre 1 y 2 todavía sigue siendo positivo. Perdón, se me fue. Entonces, puedes ver cómo grafiqué la solución de equilibrio aquí en azul. Y para n eh, tendiendo a infinito, nos acercamos a esa solución. ¿Sí? Siempre se va a ir acercando ahí. ¿Ok? No importa cuál sea la condición inicial, siempre termina ahí, porque es estable. Bueno, entonces ahí se comporta igual que el de torneo, los modelos de torneo. Y aquí lo que quería enseñarte es que otra vez se vuelve exponencial. Hago la gráfica log lineal y se ve como una línea. Entonces es un crecimiento exponencial, de todas Sí, se formas. ve muy bonito, se ve bien. Sí. Bueno, esto es para T chiquitas. Ajá, para T muy chiquitas. Si yo aquí tomara más, fíjate como al principio es un crecimiento exponencial porque es una línea y ya después hace otra cosa. ¿Ok? Entonces aquí una línea es exponencial y luego cambia y hace otra cosa, que es lo que te decía antes, que hay esa transición en el tiempo de la solución. Y aquí simplemente te quería enseñar que o sea, esto es cuando empezamos debajo del punto de equilibrio, empieza a crecer hacia el punto de equilibrio, ¿no? Esto es cuando empezamos sobre el punto de equilibrio y decae hacia el punto de equilibrio. También es un decaimiento exponencial. O sea, no importa cuál es la condición inicial, siempre es exponencial el comportamiento, al menos para n's chiquitas. Y para n's ya más grandes, pues vamos a tener que pasar otra cosa, ¿no? Bueno, aquí ya hasta se sale del rango, pero bueno, el punto es que es un decaimiento exponencial al principio. Ujú. Entonces, lo que quería que vieras es que cuando R es menor a 1, el comportamiento es exponencial. Cuando R es mayor a 1, entre 1 y 2, entonces es exponencial. Cuando R es igual a 1, tenemos esta cosa extraña. Ajá. Por eso nos divide estos dos comportamientos. Ujú, Ok, perfecto. ujú. Entonces, cuando R es igual a 2, pues empieza a ser oscilatoria la solución. Aquí no se ve muy bien porque
estamos justamente en ese punto. Entonces no se ve bien, no sé ni siquiera por qué lo puse aquí. Pero bueno. Ya ni me acuerdo que... Lo puedes ver después porque ya ni me acuerdo qué fue. Ya lo había hecho hace mucho. Pero bueno. Este, sí, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Fíjate que el eigenvalor era 2 menos R. ¿Ok? Sí, Entonces, cuando R es igual a 2, el eigenvalor se hace 0. Ujú. Cuando el eigenvalor se hace 0, en ecuaciones en diferencias finitas, decimos que la solución es súper estable. Ujú. Recuerda que en el caso lineal, cuando teníamos que la ecuación era xn igual a k por x, xn más 1 igual a k por xn, y k era igual a 0, lo único que pasaba era que teníamos nuestra condición inicial y luego 0 siempre. Entonces decaía inmediatamente el 0, porque era 0 por lo que sea 0. En este caso, pues es algo parecido, pero la no linealidad hace que no sea 0, ¿no? Exactamente. Pero lo que sí pasa es un decaimiento casi instantáneo. Ajá. Entonces, en 3 pasos ya estamos ahí, en el punto de equilibrio. Entonces, eso quiere decir súper estable. Que aquí decaía exponencialmente, que es muy rápido, pero aquí es todavía más rápido. Y ese todavía más rápido, em, aquí ya otra vez no me acuerdo, pero lo que cada vez más rápido quiere decir que va a decaer como una doble exponencial. Ajá. Antes decaía como e a la menos gamma por n. Ahora decae como e a la menos e a la gamma n. Por eso decae tan rápido, porque el exponente también decae exponencialmente. ¿Ok? En este caso, cuando el eigenvalor es igual a 0, ¿tiene algún sentido biológico? Em, pues igual es como un cambio, indica como un cambio en el comportamiento de la población, justamente porque estamos cambiando de algo que no oscila a algo que sí oscila. Ujú. Entonces también es ahí como una punto de bifurcación, pero no completamente, ¿no? Porque no cambiamos de estabilidad, entonces no podemos decir que hay un cambio de bifurcación, que hay una bifurcación, no cambia de estabilidad, pero sí hay un cambio mm, ahí extraño en las soluciones, ¿ok? Ok, Ujú. Está también como en el límite de algo. Bueno, y pues ya faltan 2 minutos, entonces le dejamos ahí y ya después vemos qué pasa en los otros casos, ¿ok? aquí va. Ok, bueno, pues nos vemos el miércoles. Sale, pues.